Dirección General de Educación Extraescolar, PRONEA, ciclo básico. Muy bien, vamos a explicar entonces las tareas del tema partes de la oración. Entre las partes más importantes de la oración tenemos el sujeto, el predicado y el verbo. Entonces acá tenemos la definición de qué es el sujeto y nos dan ejemplos de cuál y qué es el sujeto. Lean por favor. Acá si podemos darnos cuenta, dice que el sujeto de una oración corresponde a la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. ¿Sí? Entonces, ya con esa indicación, pues vamos a realizar entonces la tarea número 7 de este tema. En este caso sería el sujeto. Vean por favor la tarea número 7 y tenemos varias oraciones que vamos a escribir en hojas adicionales. Me interesa que escriban muchísimo porque necesito verificar el tipo de letra que tienen. Entonces, todas estas oraciones las vamos a escribir en hojas adicionales y vamos entonces a buscar el sujeto. Como siempre, yo ya les tengo un ejemplo de cómo podemos trabajar acá este ejercicio, la tarea número 7, y acá tenemos básicamente ya las oraciones. Y ustedes lo que van a tener que hacer pues es buscar el sujeto. Dice que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla, ¿sí? En este caso tenemos la primera oración. Dice, la muchacha tiene una tosecilla ligera, ¿sí? ¿De quién se está hablando? Pues básicamente es de la muchacha. ¿Sí? Entonces el sujeto, como les indiqué, es la persona, animal o cosa de quien se habla. ¿Y qué es lo que se dice de la muchacha? Que tiene una tosecilla ligera. Entonces lo que ustedes deben de realizar, pues básicamente es ir marcando en dónde está el sujeto, ¿sí? Entonces como ya les indiqué, acá ustedes pueden marcar con ya sea crayón, marcador o resaltarlo de alguna manera y aquí tenemos ya el sujeto. Entonces de esta forma es que ustedes van a trabajar todas las oraciones. Cuando ya lleguemos a la última oración nos vamos a trasladar a nuestro folleto y vamos a realizar entonces la tarea número 8, pero en la tarea 8 ya nos pide también que verifiquemos y aprendamos cuál es el predicado de la oración. Y vamos a enfatizar un poquito esto y dice, el predicado de una oración es todo lo que se dice del sujeto, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, en una oración decimos, el niño corre hacia su casa. El sujeto, pues básicamente es el niño. ¿Y qué se está diciendo del niño? Que corre hacia su casa. Esa parte que sería que corre hacia su casa sería el predicado. Entonces, ya después de haber visto qué es el predicado y el ejemplo que tenemos acá, pues vamos a realizar la tarea número 8. ¿Sí? Entonces, como siempre, voy a pedirles que utilicemos hojas adicionales, hojas en blanco, sin línea, y vamos a escribir estas oraciones. Cuando ya las hayamos escrito, también vamos a identificar lo que es el predicado. Bueno, en la primera oración, las barcas salen mañana del puerto. ¿De quién se está hablando? Sería las barcas, ¿sí? ¿Y qué se está diciendo de las barcas? Que salen mañana del puerto. Entonces, en este caso, el sujeto acá sería las barcas. Vamos a anotarlo, sujeto. Muy bien. ¿Y qué se está diciendo del sujeto? Que salen mañana del puerto. Entonces, esta parte sería básicamente el predicado. Observen acá. Bueno, muy bien. Entonces lo que ustedes van a hacer cuando ya identifiquen cuál es el predicado, le escriben en la parte de abajo, por favor, predicado. Muy bien. Y esa es la forma en que tienen que trabajar estas oraciones. Tienen que identificar cuál es el predicado. Acá no vayan a marcar el sujeto, porque acá me interesa lo que es el predicado. Perfecto, ya cuando hayan finalizado esas oraciones nos trasladamos nuevamente hacia nuestro folleto y vamos a continuar con la tarea número 9. Y aquí vamos a trabajar lo que son las oraciones simples. Acá está el contenido, préstenle mucha atención por favor. Y dice que las oraciones simples son las que solo tienen un verbo en forma personal y por lo tanto un sujeto y un predicado. ¿Qué es un verbo? Es la acción de una persona, un animal o inclusive una cosa. Por ejemplo, un verbo sería reír, escribir, nadar, correr, bicicletear, escalar, agarrar. Todo lo que genera acción básicamente sería un verbo.
Entonces, cuando ya hayamos comprendido qué es lo que es un verbo en una oración, vamos a realizar la tarea número 9. Acá dice identifica sujeto, verbo y predicado de las siguientes oraciones. Vean, por favor, aquí sí vamos a identificar tres cosas. Vamos a identificar el sujeto, que es de la persona, animal o cosa de quien se habla. El predicado, y se recuerdan, es lo que se dice de la persona, animal o cosa. Y el verbo, que en este caso sería la acción que está haciendo el sujeto. Muy bien, ya con esta explicación entonces vamos a pasar estas 10 oraciones en hojas adicionales y vamos a trabajar entonces la tarea número 9. ¿Sí? Entonces, solo para recordarles, acá en la tarea 9 vamos a identificar tres cosas. Vamos a identificar lo que es el sujeto, el predicado y el verbo. Esos tres cosas son las que vamos a conseguir acá en la oración. Y si gustan, el sujeto la vamos a trabajar con rojo. El sujeto, ahí se recuerdan, es de la persona de quien se habla. Entonces, por ejemplo, acá en el caso del sujeto, en esta oración sería: Marisol cantó muchas canciones en Valladolid. ¿De quién se está hablando? De Marisol. Entonces el sujeto acá en este caso sería Marisol. Y acá abajo vamos a escribir entonces sujeto. Sujeto. Muy bien. Luego vamos a identificar lo que es el predicado. Como se está hablando de Marisol, ¿qué se está diciendo de Marisol? De Marisol dice que cantó muchas canciones en Valladolid. Entonces marcamos lo que es el predicado y también, por favor, le escribimos predicado. Predicado. Muy bien. Y también nos piden que consigamos el verbo. Entonces el verbo la vamos a identificar también con otro color y la vamos a subrayar. En este caso, si se recuerdan lo que leyeron y lo que les comenté, de que el verbo es la acción: cantar, reír, caminar, nadar. Entonces acá sería el verbo. Solo voy a cambiar de color de letra para que se vea. Vamos a ver. Ahí estamos, verbo. ¿Sí? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos lo que es el sujeto, ya tenemos lo que es el predicado y ya tenemos lo que es el verbo. Este ejercicio lo van a tener que realizar ustedes con las otras 9 oraciones. Muy bien, cuando ya hayan finalizado este proceso de elegir, de buscar lo que es el sujeto, el predicado y el verbo, nos trasladamos nuevamente a nuestro folleto y vamos a continuar con la tarea número 10. ¿Sí? Y en la tarea número 10 nos indica lo siguiente. Dice: señala cuáles oraciones son simples, o sea, las que tienen un verbo, y cuáles oraciones son compuestas, las que tienen dos o más verbos. Recuérdense, simples son las que tienen solo un verbo y compuestas son las que tienen dos o más verbos. Entonces eso es lo que vamos a hacer con la tarea número 10 y los trabajamos como siempre en hoja adicional, ¿sí? Entonces ustedes buscan acá entonces cuál es una oración simple. Por ejemplo, acá en esta oración dice: mañana iremos al cine. El verbo sería ir, solo que está en tiempo futuro, iremos. Entonces esta oración es una oración simple. ¿Por qué? Porque solo tiene un verbo simple. Entonces eso sería este ejercicio. Por favor, también la van a trabajar en hojas adicionales, no la trabajan acá, por favor, la trabajan en hojas adicionales. Son 22 oraciones las que tendrían que trabajar y esta es la explicación entonces del tema partes de la oración. Entonces les deseo muchos éxitos en la realización de esta tarea.